No importa el idioma que estés aprendiendo, si es un segundo o un tercero, necesitas 5 elementos. Y probablemente si ya hablas un segundo, esto lo habrás adquirido de forma inconsciente. Pero si lo haces de forma consciente, el idioma se vuelve más rápido y más fácil de aprender. Son 5 y son muy sencillos. Número 1 es el input. Básicamente todo lo que entra por nuestros oídos o también por nuestros ojos, así nuestro cerebro aún no entienda nada. Número 2, lectura. Necesitas leer, seguir palabras de ese idioma con tus ojos y también decirlas, pero leyendo. Número 3, hablar. Pero hay una diferencia entre leer y hablar. Cuando tú lees, tú sigues una lectura, un patrón guiado. Pero cuando intentas hablar, es tu cerebro intentando crear las oraciones en la forma gramatical. Ambas son importantes. Y lo siguiente es la escritura. Necesitas conocer la gramática y necesitas también escribir. Eso te va a ayudar a complementar todo el idioma. Y por último, que también es importante, es el vocabulario. Y en este video vamos a hablar de esos 5 elementos. Hola, mi nombre es Emanuel Castillo, soy fundador de Lingua VR, donde hacemos posible inmersión de idiomas y donde tú puedes perder el miedo ahora mismo con el inglés. Empezamos por el input comprensible. Nosotros necesitamos adquirir el idioma viéndolo, escuchándolo y necesitamos exposición. Necesitas exponerte al idioma. Cuando nosotros nos exponemos, empezamos a tener miedo, a tener vergüenza. Estas emociones son las que nosotros tenemos que adaptarnos para que se vuelva más sencillo el idioma. Necesitamos repetir. En el input, cuando nosotros repetimos, vamos a cometer errores. Es totalmente normal, por eso tienes que equivocarte mucho y aprender de los errores. Y necesitas también contexto. No solamente es repetir, necesitas contexto, porque cuando tú tienes un contexto, nuestro cerebro automáticamente se encarga de resolver el patrón de los idiomas. Nuestro cerebro es una máquina impresionante y una comprensión de todo lo que nosotros estamos hablando. Tenemos 4 elementos dentro del input: exposición, repetición, contexto y comprensión. ¿Por qué es importante? Escuchar y ver el idioma constantemente te ayuda a familiarizarte, 1, a cómo suena y cómo se usa. Siguiente, al estar expuesto al idioma todo el tiempo, el cerebro empieza a reconocer patrones, lo que te estaba diciendo anteriormente. Nuestro cerebro es una máquina increíble y él mismo se encarga de descifrar estos patrones cuando tú te expones constantemente. Incluso si no entiendes todo, es importante que te empieces a exponer. Y la repetición es muy clave porque le ayuda a tu cerebro a memorizar y a entender las palabras de una mejor manera. Número 2, lectura. Conceptos claves: decodificación, fluidez y reconocimiento. Todo este video probablemente sea un poco estructural, pero lo que te dije al inicio, tú probablemente ya lo has hecho de forma inconsciente, pero cuando lo entiendes de forma consciente, te va a tomar menos tiempo. Porque es importante la lectura, cómo se usan las palabras y las frases en el idioma. Todos los idiomas tienen un patrón, tienen una estructura que después se vuelve natural. Ahora, esto no aplica a tu idioma materno, porque es muy diferente a como nosotros adquirimos un idioma desde nacimiento a cuando adquirimos un segundo idioma, sobre todo en la edad adulta, porque nuestro cerebro ya se ha recableado de una manera que el proceso es un tan diferente. Al leer, tu cerebro aprende a reconocer palabras y frases sin tener que pensarlo mucho, pero esto te va a suceder con mucha práctica, así que tienes que ser paciente y sobre todo muy disciplinado. Número 3. A hablar. Es una de mis favoritas y es una de las razones más importantes de por qué existe Lingua VR. Necesitas hablar, necesitas mover los músculos de la lengua, producir el sonido, equivocarte. Yo sé que probablemente te suene, yo lo entiendo, pero no lo sé hablar. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente normalmente tiene miedo a exponerse, a hablar y a equivocarse, y justamente eso es lo que necesitamos para desarrollar la habilidad de un idioma, hablarlo. Producción verbal, articulación, tu boca, fluidez, retroalimentación y el error. Producción verbal. Cuando tú intentas hablar, es tu cerebro intentando descifrar esos patrones en el idioma. Te vas a equivocar muchísimo, es normal. Articulación. Nuestra boca se adapta al idioma materno. Cada idioma tiene algunos sonidos vocales diferentes. Algunos coinciden porque son o hacen parte de la misma raíz. Por ejemplo, las lenguas romances. El español, el portugués, el italiano o el francés son lenguas hermanas. Tienen sonidos parecidos, pero cuando tú pasas de español a inglés es donde viene un choque mental. Y la razón es porque tienen raíces diferentes. Por eso es importante articular, porque cuando tú estás aprendiendo inglés,
tu boca necesita adaptar otra forma de producir sonido. La fluidez adquiere practicando. No hay trucos mágicos, no hay atajos, simplemente hablar, error y aprender. Y retroalimentación, que se conecta con el error y con la fluidez. Cuando tú hablas, te equivocas, aprendes. En ese aprendizaje hay retroalimentación. La próxima vez que lo intentes, es muy probable que no te vas a equivocar. Y por último, error. Es muy importante y es normal. Cuando tú te equivocas, se sucede un recableado de nuevo en nuestro cerebro y es lo que nos ayuda a hacer las cosas de una mejor manera en el futuro. El error es muy importante. Número 4, la escritura. Palabras y conceptos clave. Escritura automática, coherencia y organización. La escritura, ¿por qué es importante? Se conecta mucho con la gramática. Escribir nos ayuda a organizar los pensamientos y practicar el uso de las palabras y frases que nosotros hemos aprendido. Cuando nosotros escribimos, reforzamos lo que ya sabemos, entonces se convierte en una retroalimentación y en una mejora continua. En este caso, nos volvemos más rápidos y más fluido y hace que el cerebro, de nuevo, nuestra máquina increíble, se encargue de organizar y descifrar esos patrones del idioma. El cerebro, aunque parezca un poco raro, se encarga solo de descifrar el idioma cuando tú te expones constantemente a estos 5 elementos. Y por último, el vocabulario. El vocabulario es la base para poder comunicarnos, aprender nuevas frases y usarlas, hablándolas en contexto es lo que nos va a ayudar a mejorar y a recordarlas mejor. Necesitas vocabulario para añadirlas a cuando hables. Y un concepto importante que es la repetición espaciada. Nuestro cerebro, aunque muy increíble que es, olvida cosas. Digamos que lo guarda por allá en un rincón que se tiene que retomar otra vez para recordarlas. Aquí entra la repetición espaciada. Tú aprendes un concepto y en cierto tiempo, si no lo refuerzas, se te va a olvidar. Es lo que sucede a mucha gente que dice: yo intenté tanto tiempo, pero nunca pude hacerlo. Básicamente no aplicaron repetición espaciada. Nuestro cerebro, aunque es muy increíble, es una máquina poderosa, olvida. La repetición espaciada nos ayuda a tener estos conceptos, el vocabulario, nuevas palabras, en la memoria de largo plazo. Y con la práctica constante es cuando tú empiezas a ser fluido. Te voy a dar un ejemplo. Tú no sabes todas las palabras en español. Yo tampoco. Nadie lo sabe. Las recordamos en el contexto. El contexto cuando estamos practicando, cuando estamos en una situación, cuando estamos hablando con una persona. Lo mismo pasa con cualquier idioma. Contexto, repetición espaciada, nuevas palabras, practicar, etc. Vamos a resumir. Input, lectura, hablar, escritura y vocabulario. Esos son los 5 elementos que necesitas. Todos, absolutamente todos, son importantes. De nuevo, si ya has aprendido un nuevo idioma, lo has hecho de forma inconsciente, pero aplicarlo de forma consciente te va a agilizar el aprendizaje. Y ya sabes dónde practicar o dónde interactuar, porque nosotros nos enfocamos en que tú pierdas el miedo, ganes fluidez y hables de verdad ese idioma. Ve a Lingua VR y empieza a practicar con los escenarios. Nos vemos. Hola, soy Zenit de Lingua VR y te agradezco por llegar hasta el final. Recuerda que en Lingua VR pierdes el miedo para hablar en inglés mientras te preparas para la vida real y mejorar tu fluidez para expresarte en cualquier contexto. Ve a Lingua VR y prueba nuestros escenarios totalmente gratis. ¡Nos vemos!